Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Dylan Gustavo Villachica y mis compañeros son Marco Antonio Villalobos y Daniel Antonio Castillo Espinosa conformamos el grupo número 8. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Seguridad de datos y control de accesos en el Banco Nacional, desarrollado como parte del curso Seguridad de datos número 2. Este trabajo se enfoca principalmente en analizar la importancia de proteger la información en el sector bancario, considerando que esas instituciones manejan grandes volúmenes de datos sensibles y que requieren altos niveles de seguridad. A lo largo de la investigación, identificamos distintos riesgos, amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar la seguridad de los datos, así como también evaluamos diversas estrategias y mecanismos que permiten fortalecer la protección de la información. Además, el trabajo se apoya en conceptos claves como el control de accesos, la criptografía y el diseño de arquitecturas seguras, los cuales son fundamentales dentro del ámbito de la seguridad informática. A continuación, voy a iniciar explicando la problemática principal que da origen a esta investigación. En el contexto actual, las entidades bancarias se enfrentan múltiples desafíos relacionados con la seguridad de la información, debido a la naturaleza crítica de los datos que manejan. Como primer lugar, es importante destacar que los bancos gestionan información altamente sensible, como datos personales, financieros y transaccionales de sus clientes, lo que los convierte en un activo muy atractivo para los atacantes. Uno de los principales problemas identificados es el riesgo de accesos no autorizados, los cuales pueden provenir tanto de amenazas externas como ciberatacantes, como también de amenazas internas, como el uso indebido de credenciales por parte de usuarios no autorizados. A esto también le podemos sumar las amenazas cibernéticas constantes, como ataques de phishing, malware o ransomware, que buscan comprometer los sistemas del banco, robar información o incluso interrumpir los servicios. Estas amenazas han evolucionado con el tiempo, volviéndose cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar, lo que incrementa el nivel de riesgo para las organizaciones. Por esa razón, se vuelve fundamental implementar el mecanismo de protección robusto y actualizados, que permiten prevenir incidentes de seguridad y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. A partir de esta problemática, se definió el objetivo de la investigación y se planeó una hipótesis que guía el desarrollo del trabajo. El objetivo principal de este trabajo es analizar la seguridad de los datos del Banco Nacional, con el propósito de identificar posibles vulnerabilidades en los sistemas actuales y evaluar los riesgos asociados a la gestión de la información. A través de este análisis se busca comprender cómo afectan estas vulnerabilidades a la seguridad del banco y qué medidas pueden implementarse para reducir dichos riesgos. En este contexto, se planteó la siguiente hipótesis: la implementación de controles de accesos adecuados y el uso de técnicas de criptografía permiten mejorar significativamente la seguridad de los datos bancarios. Esta hipótesis se basa en el principio de que limitar el acceso a la información únicamente a usuarios autorizados, junto con la protección de los datos mediante cifrado, reduce considerablemente la probabilidad de accesos indebidos y filtración de información. Para representar esta relación de forma más clara, se incluye un diagrama que muestra cómo, a partir de problemas como los accesos no autorizados y las amenazas cibernéticas, se pueden aplicar soluciones como el control de acceso y la criptografía, lo que finalmente conduce a una mejora en la seguridad de los datos y a la reducción de los riesgos. De esta manera, el diagrama refuerza visualmente la idea central de la investigación y permite comprender mejor la lógica detrás de la hipótesis planteada. Ahora le doy la palabra a mi compañero Daniel para que continúe con la explicación de los fundamentos de seguridad y la metodología utilizada en este trabajo. Muchas gracias, compañero Dylan. Continuando con la presentación, en esta sección se abordan los fundamentos de seguridad que sustentan el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. En primer lugar tenemos el control de accesos, el cual es un mecanismo fundamental en la seguridad de la información. Este se encarga de garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a determinados recursos del sistema. Para ello se basa en dos procesos claves: la autenticación, que permite verificar la identidad del usuario, y la autorización, que permite que acciones puedan realizar dentro del sistema.
En segundo lugar se encuentra la criptografía, que es una técnica utilizada para proteger la información mediante el cifrado de datos, tanto en tránsito como en reposo. Esto permite que, incluso si la información es interceptada, no pueda ser comprendida por terceros no autorizados. Otro aspecto importante es la arquitectura segura, la cual se basa en el principio de defensa en capas. Esto significa que se implementan múltiples niveles de seguridad dentro del sistema, de manera que si una capa falla, otras puedan seguir protegiendo la información. Finalmente se destacan los protocolos seguros, como los TLS, el HTTPS, que permiten establecer comunicaciones cifradas entre sistemas, asegurando que los datos transmitidos no puedan ser interceptados o alterados. Estos fundamentos son esenciales, ya que contribuyen la base sobre la cual se desarrollan las estrategias de protección de datos en el entorno bancario. A continuación, les explicaré la metodología utilizada en esta investigación. Bueno, en cuanto a la metodología, nuestro trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, lo que nos permitió analizar de manera detallada los riesgos y las condiciones de seguridad presentes en el entorno del Banco Nacional. Este enfoque se centra en la interpretación y comprensión de los fenómenos de seguridad en lugar de utilizar únicamente datos numéricos, lo cual resulta adecuado para este tipo de estudios. La metodología se estructuró en varias etapas. En primer lugar, se realizó un análisis de riesgos, donde se identificaron las principales amenazas que pueden afectar la seguridad de datos, como ataques cibernéticos o accesos no autorizados. Posteriormente, se llevó a cabo una evaluación de controles de accesos, con el fin de determinar si los mecanismos existentes son suficientes para proteger la información o si se presentan debilidades que podrían ser explotadas. Además, se consideró el uso de estándares de seguridad internacionales, los cuales sirven como referencia para implementar buenas prácticas en la protección de datos dentro del sector bancario. En conjunto, esta metodología permitió obtener una visión integral del estado de la seguridad en el banco, lo cual facilitó el desarrollo de análisis de resultados que se presentará a continuación. Ahora le doy la palabra a mi compañero Marco, quien va a continuar con la exposición de los resultados del análisis y las conclusiones de este trabajo. Muchas gracias, compañero Daniel. Ahora, en este apartado se van a presentar los resultados del análisis realizados, los cuales permiten evidenciar los principales riesgos y amenazas que afectan la seguridad de los datos en el sector bancario. A partir del estudio realizado, se identificaron diversas amenazas relevantes, entre las cuales destacan los ataques de phishing que buscan engañar a los usuarios para obtener la información confidencial, el malware que puede comprometer los sistemas y robar datos, y el ransomware que bloquea el acceso a la información hasta que se realiza un pago respectivo. Estas amenazas representan un riesgo significativo, ya que pueden afectar directamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, que son pilares fundamentales de la seguridad de la información. Y asimismo, los resultados del análisis evidencian que la falta de controles adecuados o su implementación deficiente puede facilitar la explotación de vulnerabilidades por parte de los atacantes. En este sentido, se reafirma la importancia de implementar mecanismos sólidos de control de accesos, que permiten restringir el acceso a la información únicamente a usuarios autorizados, así como el uso de tecnologías que fortalezcan la protección de los datos. En conclusión, los resultados obtenidos demuestran claramente la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad, con el fin de reducir los riesgos y proteger la información crítica del banco. A partir de esos resultados se derivan las conclusiones y las recomendaciones que se van a presentar a continuación. Con base al análisis realizado es posible establecer varias conclusiones importantes. En primer lugar, se confirma que el control de accesos es un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los datos, ya que permite limitar el acceso a la información únicamente a usuarios autorizados. En segundo lugar, se concluye que el uso de criptografía es esencial para proteger la información, especialmente frente a posibles interceptaciones o accesos indebidos, ya que asegura que los datos no pueden ser interceptados por terceros. Asimismo,
se determina que la implementación de una arquitectura de seguridad en capas permite reforzar la protección del sistema, reduciendo la probabilidad de que una vulnerabilidad comprometa toda la infraestructura. Y a partir de estas conclusiones se proponen algunas recomendaciones clave. Entre ellas se destaca la implementación de autenticación multifactor como una medida adicional de seguridad para validar la identidad de los usuarios. También se recomienda fortalecer los controles de accesos existentes y aplicar políticas de seguridad más estrictas dentro de la organización. Otra de las recomendaciones más importantes es la capacitación del personal, ya que muchos incidentes de seguridad ocurren debido a errores humanos, como el acceso a enlaces maliciosos o el manejo inadecuado de la información. Y en conjunto, estas recomendaciones buscan mejorar la postura de seguridad del banco y reducir los riesgos asociados a la gestión de datos. Y para finalizar, podemos afirmar que la seguridad de los datos es un aspecto muy importante en el sector bancario, debido a la criticidad de la información que se maneja. La implementación de medidas adecuadas como control de accesos, la criptografía y arquitecturas seguras permite reducir significativamente los riesgos y proteger la información frente a amenazas cada vez más complejas. Igualmente es importante adoptar un enfoque integral de seguridad que no solo contemple la tecnología, sino también los procesos y las personas dentro de la organización. De esta manera se puede garantizar una protección más completa y efectiva de los datos. Muchas gracias por su atención.